Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Víctor Pimentel Quirós, soy médico reumatólogo del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Vamos a tocar un tema bastante bonito que es las vasculitis sistémicas primarias. En realidad, ver el tema es bastante amplio, son muchas patologías. Yo me centro en las, digamos, más prevalentes, entre comillas, o las más preponderantes, las más importantes de ellas, ¿no? Varias de estas seguramente ustedes ya las han estado revisando en sus clases de prácticas, por ejemplo, la granulomatosis con poliangeitis, la artritis de células gigantes, que vamos a tocarlas nuevamente, vamos a repetir un poco para poder afianzar un poco más los conocimientos y tengan entendido bien cómo es la patología o cómo son las características de cada uno. Sin embargo, la parte introductoria de esta exposición vamos a hablar y definir primero qué es vasculitis, como una definición, el término exacto, y vamos a ver qué síntomas o qué hallazgos nos van a hacer pensar en cierta patología como de vaso grande, vaso pequeño o de vaso mediano, que es lo principal. O sea, si ustedes pueden determinar según los síntomas, yo creo que ya la patología prácticamente va a salir, digamos, va a caer por su propio peso, ¿no? Es como les comentaba en algún momento, por ejemplo, cuando ustedes ven lumbalgia es aguda, es crónica, muy bien, es inflamatorio, no inflamatorio, es inflamatorio, ya te hace pensar en ciertos diagnósticos. Lo mismo pasa acá, vemos qué síntomas tiene, nos hace pensar en qué tipo de vaso podría estar afectado y con eso hacer nuestro diagnóstico diferencial. Entonces vamos a empezar con la exposición. A ver, un segundo, muchos presentes veo ahí. Muy bien, vasculitis. Primero, la definición de la vasculitis es básicamente como cualquier término que termine en itis, es una inflamación. Faringitis, inflamación de la faringe, gastritis, inflamación de la mucosa gastrointestinal, de la mucosa gástrica, perdón. Entonces, vasculitis es una inflamación de los vasos sanguíneos. Esto tiene, digamos, un proceso patológico. Primero, hay la inflamación del vaso sanguíneo, lleva esto a un daño estructural, lo cual va a llevar posteriormente a isquemia y en el peor de los casos hacia una necrosis. Entonces, la distribución de los órganos afectados, o sea, según lo que nosotros encontremos en la que nos va a llevar a decir qué tamaño de vaso sanguíneo está afectado. Por ejemplo, si yo veo una glomerulonefritis, es decir, microhematuria, veo proteinuria, quizás también elevación de la creatinina, va a llevar a que sospeche que es una de vaso pequeño. Si yo por lo contrario veo a un paciente en el cual hay claudicación mandibular, pensaré que es una de vaso grande. Entonces, esa sintomatología va a llevarme a decir cuál es el vaso afectado predominante. En cuanto a la clasificación de las vasculitis pueden ser primarias, es decir, que no tienen una causa definida, lo que nosotros llamamos vasculitis sistémicas primarias, y puede haber causas secundarias, como las secundarias a enfermedades difusas del tejido conectivo. Por ejemplo, una vasculitis asociada a lupus, una vasculitis asociada a artritis reumatoide, llamada vasculitis reumatoide. Puede ser secundaria a infecciones, por ejemplo, sífilis puede causar una aortitis, una inflamación de la aorta y eso pues es una vasculitis. Es una vasculitis secundaria a una infección. El cáncer también puede presentar vasculitis como también fenómeno paraneoplásico. Entonces, las primarias son las que nosotros vamos a encargarnos de ver en esta sesión. Las secundarias las van a ver probablemente en otros temas, de repente en infección, de repente en pediatría, por ejemplo con Kawasaki o Heno-Schönlein. Entonces, eso lo van a ver en el transcurso de su carrera. Entonces, lo importante aquí y que ustedes deben llevar a casa es cómo sospechar o cuándo sospechar que un paciente puede tener una vasculitis sistémica primaria, independiente del tamaño del vaso sanguíneo. Lo primero e importante, la presencia de síntomas constitucionales o síntomas generales también llamados, ¿no? ¿Cuáles son? La fiebre,
malestar general, las mialgias, artralgias, baja de peso. Si nosotros tenemos todos esos síntomas, podríamos pensar que el paciente puede tener una vasculitis sistémica primaria. Pero recuerden, son síntomas constitucionales o generales, o sea, también se pueden mostrar en otros casos. Por ejemplo, ¿qué puede presentar todo eso? Una infección, una tuberculosis fácilmente tiene todo eso. ¿Qué otra cosa? Un cáncer. Una neoplasia puede presentar fiebre, malestar general, mialgia, artralgia, baja de peso. Entonces, los síntomas generales, como dice su nombre, son en muchas enfermedades, pero te hace pensar que puede haber un cuadro sistémico. El segundo o la segunda característica que nos hace sospechar una vasculitis sistémica es la disfunción de un órgano o que sea multiorgánico, por supuesto. Tiene síntomas generales y el paciente tiene falla renal y, por ejemplo, tiene una hemorragia alveolar difusa, ya tenemos dos órganos afectados, multisistémico. Eso nos hace pensar en una vasculitis. Que el paciente tenga manifestaciones generales y tiene un ojo rojo con una escleritis y tiene unas parestesias en miembros inferiores confirmadas por una electromiografía que nos muestra polineuropatía, diremos pues tiene compromiso multisistémico, tiene compromiso ocular, compromiso renal. Pero como dicen, también puede ser compromiso de un solo órgano. Por ejemplo, que el paciente tenga solamente glomerulonefritis asociada, por ejemplo, a un anticuerpo ANCA. Solamente está el riñón, la piel no hay nada en ojos, no hay nada en pulmones, solo el riñón, entonces ese es de un órgano solo. Entonces, recordar, manifestaciones generales o compromiso multisistémico, multiórgano o de órgano único. Y lo otro es la evidencia imagenológica del compromiso de vasos sanguíneos. Eso es importante porque en algunos casos necesitamos demostrar que hay un vaso sanguíneo afectado. Por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí, todos dicen presente, entonces vamos a ver, alguien que no conozca. A ver, Gustavo Suaznavar. Gustavo, hola Gustavo, ¿qué tal? Durante estas semanas han estado viendo diferentes vasculitis, entonces acá dentro de la sospecha nos dice evidencia imagenológica de compromiso de vaso sanguíneo. Entonces, por ejemplo, si tú quieres demostrar una arteritis de Takayasu, ¿cuál sería el gol estándar? Eso ya lo han revisado. Gustavo Sasnavar, Aló, me escuché. sí, dime. Bueno, por lo que te he referido, ¿no? Hay un aumento de BCG, va a haber también No, cambios pero estamos hablando angiográficos, imagenológico. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Una angiografía. angiografía. La respuesta es la angiografía. Ajá, exactamente. Entonces, esa es una evidencia imagenológica, porque en la angiografía que vamos a encontrar, pues las estenosis o de repente por ahí un aneurisma. Otro de los exámenes que podríamos tener imagenológicos, por ejemplo, es una ecografía. En la arteritis de células gigantes, por ejemplo, hay un hallazgo a nivel de la arteria temporal en ecografía. ¿Te acuerdas cuál es esa exon Aries? Ese hallazgo, ¿cuál es ese hallazgo que encontramos en la ecografía Doppler en la arteria temporal? Exxon Arias, no está Exxon Arias. Ah, ahí está, Exxon. ¿Cuál es entonces ese hallazgo que se manifiesta? No te preocupes, respóndelo por el chat. Cuando tú haces una ecografía Doppler y le haces a la arteria temporal, encuentras un hallazgo que es sugerente de la enfermedad, de una arteritis celular gigantes. ¿Cuál es? No sabes. Muy bien, no te preocupes. Gracias, Exxon. A ver, son a ver, Lixi. Lixi Cárdenas. Lixi, no está Lixi. Muy bien. Entonces, Pierina, a ver, Pierina ha levantado la mano. ¿Cuál es cuál Doctor, hallazgo? el signo de Halo,
Claro, del halo. Ah, disculpe, del halo, Eso es, doctor, disculpe. exacto, está muy bien, no te preocupes, está muy bien. Gracias por la respuesta, eh, ¿cuál es tu nombre? Ya se me fue. Discúlpame, no pude ver tu nombre. Bueno, como dijo su compañera, es el signo del halo. Entonces, hay evidencia imagenológica que nos puede ayudar a saber el compromiso del vaso sanguíneo. La angiografía, como dijo uno de sus compañeros, para ver las estenosis y la arteritis de Takayasu, una arteritis gigante, ver pues el signo del halo, que es de la temporal, que es un vaso de vaso grande. Y, por ejemplo, en una vasculitis asociada a ANCA, ¿qué hallazgo imagenológico nos ayudaría a ver la presencia de compromiso de vaso pequeño? A ver, Alicia Torres. Alicia Torres. No responde Alicia. Muy bien, entonces vamos con, a ver, vamos a ver. Gustavo Peña. Gustavo Peña. Gustavo Peña. Tampoco. Ahí está, Gustavo Peña. Dime, en el Vasculanca hay alguna forma de demostrar imagenológicamente el compromiso del vaso pequeño? Gustavo Peña. Resonancia magnética. Ya, a ver, ¿qué opinas de la respuesta, Luis Enrique Canchari? Luis Enrique Canchari. Tampoco está. Ah, ahí está. No tiene una respuesta. Ok. Paul Medrano. Paul Medrano. Tampoco. Bueno, no están participando. Qué extraño. Silvana del Milagro nos dice una biopsia. A ver, la pregunta era sobre qué hallazgo imagenológico nos haría ver una vasculitis de vaso pequeño. Su compañero Manuel Nizama nos dice radiografía de tórax. En realidad, como recordemos, es una de vaso pequeño. Y las de vaso pequeño son capilares, o son vénulas, o son arterias. Entonces, eso no es difícil o prácticamente imposible de mostrar con un hallazgo imagenológico que nos haga ver exactamente el vaso sanguíneo afectado. Tenemos formas indirectas, ¿no? Por ejemplo, como dice su compañero, una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque si yo veo una radiografía de tórax donde veo infiltrados, pues puedo imaginarme que hay compromiso de vaso pequeño, pero que ya está haciendo un cuadro más severo. O, por ejemplo, la biopsia que dijo su compañero, ¿no? Una biopsia, pues ya voy a ver el compromiso. Pero esos no son hallazgos imagenológicos directos, ¿no? Y la biopsia tampoco es imagenológica. La capilaroscopía no, porque la capilaroscopía lo que ve es cómo están los capilares en el lecho unguial en cuanto a cantidad y a forma. Y eso nos ayuda a ver o no, o es una herramienta diagnóstica en pacientes con esclerosis sistémica u otras enfermedades como lupus, artritis, ¿no? Pero tiene mucha más función en los pacientes con esclerosis sistémica porque puede tener significancia pronóstica, ¿no? Pero no te dice si el vaso sanguíneo está inflamado. Eso es solamente para ver la forma y la cantidad. La tomografía, como dijo por ahí Lady, tampoco, porque eso te va a mostrar un hallazgo digamos, del compromiso del vaso sanguíneo, pero no te va a mostrar el vaso sanguíneo propiamente, como en una angiografía en un Takayasu donde te muestra básicamente dónde está la estenosis. Entonces,
en los pacientes con vaso pequeño, con afectación, no hay una evidencia imagenológica que nos demuestre qué vaso sanguíneo está afectado. Vemos cuestiones indirectas como una tomografía de senos paranasales que dijo su compañera, una tomografía o radiografía de tórax como dijo su compañero, una biopsia que no es imagenológico, pero una biopsia nos muestra el vaso sanguíneo, pero no hay una imagen que nos muestre qué vaso pequeño, microscópico, está afectado. Entonces, las imágenes básicamente para saber en qué área está afectada nos sirve para los vasos grandes y vaso mediano. Para avanzar, recordemos que también las vasculitis son de difícil diagnóstico porque tienen muchos imitadores, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros solo nos basamos en estas dos entidades para sospechar, lo primero, pues una infección te puede dar disfunción de órgano, ¿no? Una sepsis te puede dar, pues, falla renal, te puede dar síntomas constitucionales y pues eso no es una vasculitis. Un cáncer también te puede dar todo eso. Entonces hay muchos imitadores y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado y vamos a ver a continuación. Este cuadro es muy importante y quiero que le presten bastante atención porque a partir de aquí vamos a ver cómo podemos sospechar qué vaso sanguíneo estaría afectado según los hallazgos que tenga el paciente. Yo creo que empezamos, sí, como está aquí el cuadrito, de arriba hacia abajo. Por ejemplo, si yo sospecho que el paciente tiene una vasculitis de vaso pequeño, ¿cómo yo puedo saberlo? Vamos a ir de la siguiente manera. Entonces, si tenemos un vaso pequeño, podemos tener las siguientes manifestaciones. Podemos tener compromiso cutáneo, podemos tener compromiso glomerular o compromiso de pulmonar, que es la capilaritis pulmonar. ¿Y eso cómo se manifiesta? Se manifiesta, por ejemplo, en el caso del compromiso cutáneo como una púrpura palpable. Entonces, esa púrpura nos va a ayudar a nosotros a decir, este paciente puede tener vaso pequeño. En el caso del compromiso de los capilares glomerulares, pues vamos a tener una glomerulonefritis. Entonces, ¿eso cómo se manifiesta? Con hematuria, cilindros hemáticos, proteinuria y decaimiento de la función renal. ¿Y eso cómo se manifiesta? Pues con elevación de la creatinina. Entonces, cuando tengamos microhematuria, proteinuria y una creatinina normal o elevada, pues pensemos en una glomerulonefritis. ¿Y qué pasa si se afectan entonces los capilares pulmonares? Vamos a tener hemorragia alveolar, que es una de las manifestaciones importantes y que puede ser severa, ¿no? Y que ya seguramente eso lo han revisado hoy con sus profesores en el tema de poliangiitis microscópica y también en la parte de vasculitis de vaso pequeño. La hemorragia alveolar es un cuadro severo que hay que tener mucho cuidado, entonces es una manifestación. Entonces, si tienen estas tres manifestaciones o alguna de ellas, pues ya vayan pensando que el paciente puede tener un cuadro de compromiso de vasos pequeños. Pero ¿qué pasa si nosotros sospechamos que tiene un compromiso de vaso mediano? Entonces, ¿qué vasos sanguíneos van a estar involucrados en ese caso? Tenemos arterias cutáneas pequeñas, arterias epineurales, arterias mesentéricas, por ejemplo, la arteria celíaca, la arteria renal y las arterias coronarias. Pues muy fácil. Si en este caso tenemos compromiso de arterias pequeñas, vamos a tener lesiones necróticas y úlceras, puede haber infartos en el lecho unguial, pero también puede haber compromiso como la púrpura palpable. Sin embargo, como esta arteria puede ser un poquito más grande, por lo tanto, pues puede haber estos compromisos más severos como úlceras, ¿no? Si se afecta las arterias epineurales, pues va a afectar los nervios y por lo tanto puede haber riesgo de mononeuritis múltiple. Si se afectan las arterias mesentéricas, ¿qué nos va a dar? Una angina intestinal y por lo tanto va a haber dolor abdominal o puede haber perforación o sangrado gastrointestinal. Las arterias celíacas, pues puede haber infarto hepático, esplénico, de páncreas. Si hay arteria renal y los infartos renales. Y si hay arterias coronarias involucradas, pues va a haber infartos de miocardio, angina, etcétera, ¿no?
También se puede comprometer arterias pulmonares pequeñas y eso va a llevar a lesiones necróticas, siendo cavitaciones. Pero, ¿qué pasa si nosotros sospechamos de una de vaso grande? Ajá, acá tenemos que ver qué compromisos estamos pensando. Por ejemplo, si son ramas extracraneales de la arteria carótida, pues me va a presentar dolor o cefalea temporal por compromiso de la arteria temporal, puede haber ceguera por compromiso de la arteria oftálmica, claudicación mandibular, y si se compromete las arterias aorta torácica y sus ramas, pues en miembros superiores tendré claudicación de miembros superiores, ausencia de pulsos, diferencial de presión, soplos o aneurismas aórticos. Entonces, este cuadrito lo que nos resume es que según el hallazgo que presenta el paciente, nosotros podemos ya ir suponiendo qué tipo de vasculitis puede tener según el vaso sanguíneo afectado. Entonces, si ustedes solamente pueden aprender este cuadrito, lo demás prácticamente el diagnóstico cae por su peso. Si es un paciente que tiene púrpura y tiene glomerulonephritis, pues pensaré en una de vaso pequeño. Si es un paciente que tiene mononeuritis múltiple con úlceras, pues pensaré en vaso mediano. Pero es un paciente que ha perdido la visión y tiene ausencia de pulsos, pues pensaré en un vaso grande. Y acá están algunos imitadores, ¿no? Importante porque muchas veces se puede parecer a una vasculitis, pero hay que hacer ciertas disquisiciones clínicas para poder determinar el diagnóstico final. Por ejemplo, una enfermedad que se ve bastante en los pacientes reumatológicos y que puede hacernos pensar en que es una vasculitis, por ejemplo, un síndrome antifosfolípido. Las infecciones también están dentro del diferencial, miren, como la endocarditis, por ejemplo. Las enfermedades relacionadas a IgG4, interesante porque las IgG4 en algunos casos, inclusive en la región facial, pueden tener compromisos osteolíticos que más se ven en vasculitis. Tenemos un caso en el hospital que es un compromiso de IgG4 de la glándula lacrimal que ha comprometido todo el maxilar y prácticamente lo ha destruido. Y eso en un inicio se pensó que era una vasculitis, que era una granulomatosis con polyangiitis ANCA negativo, porque había comprometido línea media, pero después haciendo la biopsia nos demostró que era una enfermedad relacionada a IgG4. Y así tenemos muchos más. Tenemos, por ejemplo, acá vemos una enfermedad muy, muy interesante, que es la enfermedad de Rein-Chester, que eso no es muy común, pero que suele tener compromisos tanto retroperitoneales, puede tener compromisos similares a vasculitis, pero que no es una vasculitis, es otro tipo de enfermedad que inclusive el tratamiento es diferente a la vasculitis. Acá el tratamiento en este Rein-Chester, por ejemplo, es anti-TNF, mientras que en las IgG4 solamente es corticoides, en las vasculitis es corticoides más inmunosupresores. Entonces es importante determinar el tipo de enfermedad para poder tener un mejor diagnóstico y poder saber el pronóstico de la enfermedad. Teniendo esto, vamos a pasar a la clasificación. Ya hemos visto, pues vaso grande son la aorta y sus grandes ramas, en mediano vaso aquellas arterias que están ingresando a los órganos, y las de pequeño vaso que son prácticamente las intraparenquimales, como vemos en este gráfico. Acá está la división de ISNET en el año 2011 y este gráfico es bastante, bastante didáctico. Y vemos vaso grande, Takayasu y arteritis cerebral gigante. Vemos de mediano vaso la poliarteritis nodosa y el Kawasaki. Y en las de vaso pequeño tenemos dos grupos. Un grupo que es las vasculitis asociadas a ANCA, en las cuales tiene tres entidades bien conocidas. Y el otro grupo es de las vasculitis de vaso pequeño asociado a inmunocomplejo, en las que incluye la crioglobulinémica, la vasculitis IgA, antiguamente llamada Heno-Schönlein, tenemos la vasculitis urticarial hipocomplementémica y la enfermedad asociada a anticuerpos antimembrana basal glomerular, llamada también Goodpasture. A ver, les hago una pregunta. Stephanie Pérez, ¿cuál es la diferencia entre estas vasos pequeños, que es la de ANCA, y la de asociadas a inmunocomplejos en cuanto a, digamos, la parte histológica? Stephanie Pérez.
Stephanie. No responde. Jenny Arcos. Jenny Arcos. Tampoco. ¿Alguien quiere participar? Porque si no, va a ser muy monótono solamente exponer y que nadie participe. A ver, hay unas respuestas acá en el chat. A ver, déjenme ver. A ver, un segundito. A ver, Jimena nos dice el depósito inmunocomplejo Jonathan, la presencia de granulomas, 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 granulomas. Ya, la es el depósito de inmunocomplejos. ¿Por qué? Cuando ustedes hablan de granulomas, básicamente los granulomas los ayudan para diferenciar entre las ANCA. Ahorita vamos a ver por qué. Las vasculitis asociadas a ANCA son vasculitis necrotizantes. Entre las tres, es decir, entre la polangitis microscópica, la granulomatosis con poliangeitis y la granulomatosis eosinofílica, las tres comparten que las tres son necrotizantes. Pero no solamente necrotizantes, sino que también son pausi-inmunes. Significa que sean pausi-inmunes, que tienen poco o ningún inmunocomplejo en la pared del vaso. Por eso se llama pausi-inmune. Así como ustedes han escuchado en tuberculosis, ese paciente es pausi-bacilar. ¿Qué significa pausi-bacilar? Que no tiene muchos bacilos cuando bota el esputo. Entonces, igual, pausi-inmune es que tiene poco o nada de inmunocomplejos en la pared del vaso sanguíneo, pero es necrotizante. Sin embargo, el otro grupo que también es de vasos pequeños, que son las vasculitis de vasos pequeños asociadas a inmunocomplejos, como su propio nombre dice, es que ellas sí tienen gran cantidad de inmunocomplejos en la pared del vaso sanguíneo. Lo que ustedes hablaban de granulomas es ¿por qué? Porque si la poliangitis microscópica solo es necrotizante, en cambio la granulomatosis con poliangeitis es necrotizante con formación de granulomas y la granulomatosis eosinofílica es formación de granulomas ricos en eosinófilos. Entonces, esa granuloma sirve para diferenciar entre las tres. Pero recuerden que las ANCA son pausi-inmune y la vasculitis de vaso pequeños, o sea, inmunocomplejos, sí tienen abundantes inmunocomplejos. Muy bien, Jimena, muy bien. Y también muy bien para todos los demás que han participado con de los granulomas. Y acá está pues las vasculitis, esto creo que ya hemos comentado un poco. Tenemos pues las de vaso grande, vaso mediano, vaso pequeño, tenemos las asociadas a ANCA, las asociadas a inmunocomplejos, pero hay vaso variable. Por ejemplo, BSET, tenemos COGAM, tenemos las vasculitis de órgano único, como las angitis leucocitoclásticas cutáneas, que es muy común ver que el paciente viene solamente con púrpura palpable, no tiene otro compromiso, le buscas riñón, pulmones, ojos, todo, no tiene nada. Entonces, esa se clasifica como angeitis leucocitoclástica cutánea. Tenemos la vasculitis primaria del sistema nervioso central, aortitis aisladas, en las asociadas a enfermedades sistémicas como la asociada a lupus, artritis reumatoide, y hay otras asociadas a infecciones como por ejemplo asociadas a hepatitis C, hepatitis B, a sífilis o asociadas a consumo de drogas. Algo importante es que quiero que ustedes tengan en cuenta es que el BSET es una enfermedad que puede afectar, a diferencia de las otras, tanto arterias como a venas, porque muchas de sus manifestaciones, por ejemplo, en el caso del BSET, es las trombosis, por ejemplo, trombosis arterial pulmonar, un TEP, un tromboembolismo pulmonar, o pueden hacer trombosis de miembros inferiores o trombosis en vena cava. Y esas trombosis no son por problemas de coagulación, sino es una trombosis por el problema inflamatorio. Por eso es que estas trombosis se tratan con inmunosupresión, a diferencia de una trombosis generada por alguna trombofilia, ¿no? Entonces, es importante que sepan que el BSET afecta arterias y venas, a diferencia de otros vasculitis que básicamente afectan arterias o capilares, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a hacer una revisión rápida para que también afiancen un poco de algunas patologías como arteritis celular gigante, Takayasu y panarteritis nodosa. Arteritis celular gigante es la más común en adultos en Europa y en Estados Unidos. En nuestra población
prácticamente no vemos esta enfermedad, es muy raro verla, casi siempre ya viene con algún tipo de complicación, pero más común es en estas partes de Europa y Estados Unidos a partir de los 50 años, y mientras más edad tengamos en los pacientes, mucho más probable que encontremos la enfermedad. Es más probable en mujeres que en hombres, y como dice aquí, la prevalencia es mucho mayor en países escandinavos y descendientes de europeos del norte. Por eso es que en ciertas partes, por ejemplo en Estados Unidos, hay ciertas partes donde la arteritis célula gigante es mucho más común que, por ejemplo, en las áreas de Nueva York, áreas de Miami, se suele ver bastante esta enfermedad. En Europa sí también es una de las enfermedades bastante comunes. Y, por ejemplo, en nuestra realidad con Latinoamérica, por ejemplo, Brasil es una de las zonas donde encontramos mucho más tendencia a vasculitis de vaso grande tipo Takayasu, tipo arteritis gigante, tipo BZ. Y como ven, los hispanos, pues tenemos mucho menos, ¿no? 1 a 2 casos por 100.000. Recuerden que la arteritis de célula gigante ya no se llama así, perdón, es el nombre, ya no se llama arteritis temporal. Arteritis temporal ya no, ¿por qué? Porque justamente aquí vamos a ver el cuadro clínico, que no todos los pacientes van a tener compromiso de la arteria temporal. Por eso el término más adecuado es arteritis de células gigantes y de los síntomas sistémicos. Y con eso tenemos 4 grupos de pacientes. El grupo 1 es el grupo que tiene compromiso de arteritis craneal. ¿Y qué síntomas me va a dar esa arteritis? Pues dolor de cabeza, va a dar dolor en el cuero cabelludo, neuropatía isquémica óptica, claudicación mandibular, isquemia en el sistema nervioso central, o sea, presencia de strokes, y puede estar relacionado a polimialgia reumática. Esto es importante porque muchas veces el paciente te dice, doctor, no puedo peinarme porque al peinarme me duele el cuero cabelludo y tengo una cefalea intensa que no me calma con nada. Esa paciente sospecha que puede tener una arteritis celular gigante. El otro grupo es aquel que solamente se manifiesta como un síndrome febril, con muchas veces siendo una fiebre de origen desconocido. ¿Y qué síntomas va a tener? Pues síntomas generales, fiebre, ad- perdón, se fue la posición. ¿Qué pasó? ¿Se ve la... No, doctor. No se ve, doctor. No se ve, ¿Qué doctor. pasó? Tranquilos, 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 no pasa nada. Ya está. Ahora sí. Muy bien, entonces el otro grupo es aquel grupo en el cual solamente hay síntomas sistémicos, fiebre, anorexia, pérdida de peso, debilidad. No hay otro síntoma, no hay cefalea, no hay claudicación, no hay pérdida de visión. Muchos de estos pacientes con arteritis celular gigantes ingresan como una fiebre de origen desconocido. Entonces, aquí vemos, no hay compromiso en la arteria, no hay cefalea, no hay nada. Entonces, es otro subgrupo. Y el otro grupo es aquellos que presentan compromiso de vaso grande. ¿Y cuál va a ser la manifestación? Va a parecerse a un Takayasu, miren, va a tener claudicación de miembros superiores, va a tener ausencia de pulsos, fenómeno de Raynaud, va a haber aneurismas aórticos que son peligrosísimos porque se rompen y prácticamente llevan a alta mortalidad, insuficiencia aórtica, y también puede estar relacionado a una polimialgia reumática. Y el cuarto grupo es aquellos que presentan solamente una polimialgia reumática. Esta parte es bastante controversial. ¿Por qué? Porque algunos refieren que la polimialgia reumática puede ser como que un subtipo de la arteritis celular gigante que empieza así con los síntomas de polimialgia y que en el tiempo pues empieza a hacer los síntomas de la arteritis celular gigante. Es como una, digamos, una forma pre-arteritis celular gigante. Sin embargo, hay algunos que no están de acuerdo con eso y sugieren que más bien la polimialgia reumática es otra enfermedad. Como hemos visto en algunos casos, puede estar asociado tanto en el compromiso craneal o en el compromiso de grandes vasos. Pero algunos sugieren que es la misma enfermedad. Acá vemos las manifestaciones, 70% de pacientes tienen dolor de cabeza, se sigue la claudicación mandibular, los síntomas constitucionales, y así vamos viendo que, por ejemplo, la anemia y la elevación de la velocidad de sedimentación globular es los hallazgos más significativos en este grupo de pacientes.
La cefalea es de intensidad y localización variable, es un dolor sordo, palpitante, agudo y sobre todo en el área temporal. Y suele ser una cefalea nueva o diferente, porque recordemos que, por ejemplo, hay pacientes que tienen cefalea crónica, como los migrañosos, ellos saben cómo es qué les exacerba, cuándo les viene, cómo le calma. Entonces, cuando ellos notan una diferencia en ese dolor de cabeza, tienden a sospechar en arteritis células gigantes, sobre todo pues en pacientes más de 50 años, obviamente, porque la enfermedad hemos visto a partir de los 50 años. La sensibilidad del cuero cabelludo es un hallazgo bastante importante y siempre hay que preguntarlo. Y cuando nosotros palpamos, las arterias temporales suelen estar engrosadas, pueden estar nodulares, sin pulso, pero esos hallazgos solo se encuentran en el 50% de pacientes. La claudicación mandibular importante, dolor en músculos maceteros o los temporales durante la masticación, y es bastante específico de tener una arteritis celular gigante, por eso siempre pregúntenlo. Y puede haber claudicación en lengua, lo cual es dolor en la lengua al cantar o al hablar. Y cuando esto empeora puede haber compromisos severos como infartos, como ven en esta foto. Miren este infarto de lengua. Síntomas visuales se pueden manifestar como diplopía o pérdida visual y esta pérdida visual puede estar asociada a un noia, que es una... ¿Sabe alguien qué es noia? ¿Alguien que quiera participar? Nadie. Es una neuritis óptica isquémica anterior. Entonces, la neuritis óptica es un hallazgo y es un cuadro que lamentablemente es irreversible. Por eso hay que observar y tratar a los pacientes con artritis célular gigante. Muchos de ellos vienen con la cefalea intensa, pueden venir con la claudicación, pero la neuritis óptica. Entonces, si nosotros no le instalamos un tratamiento oportuno, pueden hacer la neuritis óptica y lamentablemente perder la visión. Lo otro es que se puede asociar a polialgia reumática, que recordemos es dolor y rigidez en cuello, hombros y cintura pélvica. Puede haber lo que el paciente refiere, dolor en la carne, dolor en, no le duele el músculo, no le duele el hueso, le duele la carne en el cuello, en la cintura, y ese es un síntoma bastante común entre estos pacientes. Suele ser bilateral y de predominio matutino y puede incomodar al hacer algunas actividades como dificultad para levantarse de la cama, cepillarse los dientes. Puede estar asociado a compromiso articular, lo que lleva a que el paciente tenga limitación de rango en hombros o en caderas. Lamentablemente no tenemos un marcador que nos diga que sea polimialgia o no lo sea, pero hay algunos síntomas o algunos perjuicios laboratorios indirectos que nos pueden orientar. En las imágenes, recordemos, las ecografías nos pueden ayudar por dos cosas. Una, porque vimos que, por ejemplo, el signo del halo nos puede ser una manifestación de que el paciente tiene una inflamación a nivel de la arteria temporal, pero también porque hay, dentro de los criterios de clasificación hay criterios ecográficos articulares donde podemos ver compromiso glenal, podemos ver compromiso, un compromiso de bursas o compromiso de los tendones que vamos a ver a continuación. Las imágenes por resonancia magnética también nos va a ayudar, el PET-CT también, y como dijimos, puede estar aislado de la arteritis célular gigante o ser un subtipo. Estos son los criterios de clasificación de los pacientes con polinealgia reumática. Vemos que hay criterios clínicos en los cuales necesariamente tiene que tener el paciente de 50 años a más, dolor de hombros bilateral y una PCR o BCG alterada. Si tiene esto, entra para buscar los criterios de clasificación. ¿Y cuáles son? Rigidez matutina de más 45 minutos, puede haber dolor de caderas y limitación del rango de movimiento, ausencia de factor reumatoide pectorocitrulinado, ausencia de dolor articular periférico y tenemos criterios ultrasonográficos. ¿Qué son? Aquí no entra el signo del halo, son criterios ultrasonográficos articulares que vamos a ver a continuación. Al menos un hombro con bursitis subdeltoidea o una tenosinovitis de Vixies y o sinovitis glenumeral, al menos una cadera con sinovitis o bursitis trocantérica. Entonces, como vemos, también puede haber estos compromisos asociados extraarticulares en la polimialgia reumática y que nos sirven para poder completar los criterios diagnósticos. El compromiso de grandes vasos clínicamente, o sea que el paciente manifieste síntomas, 25%, pero es subclínico en 80%. ¿Qué significa eso? Es todo paciente que tiene arteritis y células gigantes
y solamente, por ejemplo, tiene síntomas reales, igual tú debes examinarle los pulsos y debes hacerle estudio de los grandes vasos para descartar un cuadro subclínico. Los más comprometidos son las arterias carótidas, las subclavias y las axilares, lo que va a llevar pues a ausencia de pulsos y claudicación de miembros superiores, y en el peor de los casos, cuando se compromete la carótida, isquémicos o los eventos neurovasculares. Bien infrecuente que haya compromiso de miembros inferiores y síntomas craneales a la vez. Es decir, o hay síntomas craneales o hay cuadro, de compromiso de grandes arterias. Y la biopsia temporal en este grupo de pacientes puede estar sin alteraciones hasta un 50%. Y la aorta, cuando se afecta, estos pacientes tienen 17 veces más riesgo de aneurisma de aorta torácica. En el caso de FOD, vemos que en caso de arteritis celular gigante, 10 a 15% de pacientes con fiebre de origen desconocido pueden tener este diagnóstico. El examen físico suele ser normal y para diagnosticarlo debemos hacer biopsia de arteria temporal. Acá tenemos los criterios de clasificación. Debemos tener 3 de 5 criterios para decir que el paciente tiene una arteritis de células gigantes. ¿Cuáles son? Edad de más de 50 años, nuevo dolor de cabeza, anormalidades al examen de la arteria temporal, una BCG alta o una biopsia arteria anormal. Algo importante es que la biopsia, como dice acá, necesariamente tiene que ser un segmento largo, de 1.5 a 2 centímetros. ¿Por qué? Porque la afectación de la arteritis de células gigantes no es una afectación continua, suele ser una afectación parcial, es decir, puede haber áreas en las cuales la arteria esté normal. Entonces, si sacamos un pedazo muy pequeño, es probable que nos lleve a falsos negativos. Y con un buen segmento, pues el diagnóstico se puede confirmar hasta en el 95% de los casos. Lo otro sobre la biopsia es que si la biopsia es negativa, no te descarta el diagnóstico justamente por lo que hemos dicho, que puede haber segmentos en los cuales la arteria puede estar normal y justo para nuestra mala suerte es la zona que biopsiamos. Y ojo, esto es importante y quiero que lo tengan grabado. Eso les pueden preguntar. Si un paciente le hacen temporal, por ejemplo, lado derecho, y sale negativa y ustedes siguen con la sospecha, no se le debe hacer a otra arteria. No se biopsian las dos, solo se biopsia una. Por si acaso, no vale la pena hacer las dos porque el rendimiento diagnóstico no aumenta. Entonces, solo se hace a la primera biopsia. Dime a Kemi. Doctor, disculpe que le interrumpa. ¿Podría volver a repetir esa parte que se escuchó como entrecortado? ¿Cuál parte? Que dijo que era algo muy importante que nos iba a decir y ahí lo escuché entrecortado, doctor. Ok. Lo que les te comentaba que es importante es que al paciente, si tú sospechas una arteritis celular gigante y le pides la biopsia de la arteria temporal y esta te sale negativa y tú sigues con la sospecha, no se debe hacer la biopsia de la otra arteria, porque eso no va a aumentar tu rentabilidad diagnóstica. Entonces, nunca se hace biopsia bilateral, solo se hace unilateral. Eso es lo que quiero que se lleven y que lo tengan en la cabeza, porque se ha visto que a veces vienen y les hacen en las dos y eso puede tener complicaciones. Entonces, solamente se hace biopsia de un solo lado. Entonces, si tú quieres mejorar el rendimiento diagnóstico, que tu biopsia tenga esta característica, que tenga un segmento de 1.5 a 2 centímetros de largo y así mejoras tu rentabilidad diagnóstica. Y ojo que como les comenté, si la biopsia es negativa, no te descarta porque la afectación puede ser parcial. Entre los hallazgos de laboratorio pues, tenemos el BCG, que inclusive es parte de los criterios, que tiene que ser más de 50, pero el PCR también puede estar elevado y suele ser más sensible. Acá tenemos la ecografía con el signo del halo, miren qué bonito. Acá tenemos, por ejemplo, un compromiso de aorta severo, que es una disección de aorta que prácticamente es de alta mortalidad. Y acá tenemos, donde señalan las flechitas, estenosis de grandes vasos en un paciente con arteritis celular. Esto es un tacayazo.
Por decir, pero se parece mucho al Takayasu, por supuesto, pero este paciente que es diagnosticado de artritis gigante tiene 60 años y tenía claudicación de miembros superiores. Por eso le hicieron la angiografía y nos mostró esos detalles. El manejo ya también lo han visto, lo vamos a pasar rápido. En el caso de la polimialgia reumática son dosis moderadas de corticoide, 15 a 20 miligramos, y con dosis descendentes. Y en el caso de la arteritis célula gigante, la dosis es mucho más alta, es prednisona 1 miligramo por kilo, por 2 a 4 semanas, con posterior descenso progresivo mensualmente, hasta la dosis que sea mínima y que sea tolerada, ¿no? Takayasu, a continuación, es importante saber quién es Mikito Takayasu. Mikito Takayasu era un oftalmólogo que presentó los casos de unas pacientes mujeres jóvenes que tenían pérdida de visión súbita y ahí encontró que había afectación de la arteria oftálmica y se vio pues que era por justamente unas obstrucciones. Miren, interesante estos hallazgos. La incidencia en Estados Unidos es 0.26, mientras que en Asia es 4.2. En nuestra población nosotros hemos hecho una revisión que todavía está pendiente de publicación, en la cual nos comparamos con Brasil. Es un trabajo multinacional, Brasil-Perú, y vemos que en Perú, al menos en el Hospital Almenara, predomina la vasculitis asociada a ANCA y las que casi no son las de vaso grande como el Takayasu y la arteritis célula gigante. Sin embargo, en Brasil es al revés. En Brasil predomina el Takayasu, predomina el Beset, predomina la arteritis célula gigante, mientras que las ANCA están por debajo, casi al final. Entonces, ¿por qué estas diferencias? Básicamente por las etnias. Recordemos que Brasil tiene un gran porcentaje de población asiática, tiene un gran porcentaje también de población europea, entonces por eso es que ellos predominan ciertas vasculitis, mientras que nosotros somos más mestizos y acá sí predomina más la vasculitis ANCA. Al igual que el lupus, en este caso, las mujeres suelen ser las que predominan o las que tienen mayor riesgo de hacer artritis Takayasu en 9 a 1, y igual las lesiones aórticas pueden diferir de acuerdo a la gráfica, porque se ha visto que los aórticos se afectan más en pacientes de Japón o Corea, mientras que la aorta abdominal en pacientes del medio oeste o Asia Sur. Y el promedio de diagnóstico es a los 20 años. El cuadro clínico tiene dos cursos, es importante saber eso. El curso es de inflamación sistémica que posteriormente lleva al daño vascular, que puede ser simultáneo o puede ser básico. Simultáneo significa que puede ser la inflamación tan persistente o tan fuerte que ya te lleva a daño vascular casi de inmediato. Sin embargo, hay otro grupo en el cual primero aparece la inflamación sistémica, es más indolente, suave, y después ya te lleva después de tiempo al daño vascular. Los síntomas generales que hemos visto: fiebre, fatiga, pérdida de peso, taquicardia, y los crónicos son los síntomas de las estenosis de acuerdo al área afectada. Acá este cuadrito es muy importante y quiero que lo vean con mucha atención porque ahí nos va a decir cuáles son los síntomas más predominantes en los pacientes con arteritis Takayasu. Por ejemplo, aquí vemos que casi el 100%, un poco más del 90% tiene esta manifestación. ¿Y cuál es? La del compromiso de la subclavia. Y como es la subclavia, y la subclavia lleva la sangre hacia nuestros brazos, entonces, ¿qué va a presentar? Claudicación de miembros superiores y ausencia de pulsos. Entonces, esa es una de las manifestaciones principales en un paciente con arteritis de Takayasu. ¿Cuál le sigue? Le sigue este primerito. ¿Y cuál es? Compromiso de la carótida común. Como es la carótida lleva la sangre hacia la cabeza. Entonces vamos a tener síntomas, por ejemplo, como pérdida de visión porque se afecta a la arteria oftálmica, puede haber strokes, es decir, eventos vasculares, puede haber accidentes isquémicos transitorios o puede haber síncope por afectación del flujo sanguíneo cerebral. ¿Cuál le sigue de estas? Por ejemplo, también le sigue esta de aquí. ¿Cuál es? Aorta abdominal. Si tenemos la aorta abdominal, por lo tanto, no llega riego sanguíneo a los miembros inferiores, nos va a dar claudicación de miembros inferiores. Como va a afectar también a las arterias renales, hipertensión arterial. Y como afecta también a las arterias
que irán los intestinos, pues cuando nos va a dar una angina abdominal. ¿Cómo es la característica de la angina abdominal? ¿Alguien tiene una idea? Porque hemos hablado de angina abdominal también hace rato, hace un momento, y parece que nadie preguntó porque lo sabían. A ver, Cristal Vera, Cristal Vera, nada. ¿Alguien quiere participar? Nadie. Recuerden que la angina abdominal es como la angina de pecho. La angina de pecho, por ejemplo, ¿en qué momento se da? La angina de pecho suele dar, a ver, Gustavo dice dolor quemante, no tanto así. A ver, Jimena nos dice dolor abdominal con los mismos factores que la angina de pecho. Ajá, dolor repentino no tanto, porque el dolor repentino es algo que no tiene una causa. En cambio, en este caso sí, exactamente milagros, postprandial. Es decir, el paciente, cuando recuerden la angina de pecho, ¿por qué se da? Porque el paciente, con el corazón, estamos en reposo, está latiendo, está mandando sangre a través de las arterias, de las arterias coronarias, digamos, que están un poco obstruidas, pero que no necesita tanto esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa si el paciente empieza a caminar o empieza a correr? Nuestro corazón late más rápido y necesita mayor oxigenación. Pero ¿qué pasa si la arteria está obstruida? Pues ya no va a suplir lo necesario, por lo tanto empieza a doler el pecho y eso es una angina. Entonces, ¿qué pasa si es angina abdominal? Justamente lo que dicen sus compañeras Milagros y Jimena, que si el paciente come, entonces, ¿qué está pasando? Come, estimulas el sistema gastrointestinal. Entonces, el sistema gastrointestinal empieza a hacer mayor peristaltismo. Y este peristaltismo, obviamente, exige mayor sangre, pero si está obstruida por ahí alguna arteria, como la mesentérica, no va a llegar el riego adecuado y por lo tanto, cada vez que coma el paciente, al paciente le va a doler la barriga. Entonces, si tienen ese signo, el paciente dice, doctor, cada vez que como me da un dolor intenso y cuando no comes, no, ya estoy tranquilo, no pasa nada. Ah, piensa, puede ser una angina intestinal y eso hay que estudiarlo porque puede ser un problema vascular. Y así pues, como vemos en los otros cuadritos, también puede haber compromiso, por ejemplo, del arco aórtico, dando insuficiencia aórtica, falla cardíaca, compromiso renal, con hipertensión. Entonces, pero lo que hemos visto, lo más común es que se afecta en la subclavia, dando pues compromiso de claudicación de miembros superiores y falta de pulso. Pues hay criterios que debemos completar, igual 3 de 6 criterios, ¿y cuáles son? Edad de inicio de la enfermedad menor a 40 años, que haya claudicación de extremidades, especialmente de los miembros superiores, perdón, disminución del pulso braquial, a un diferencial de presión de más de 10 milímetros de mercurio de la presión sistólica, que puede haber soplos sobre las arterias aortas subclaves, es importante, porque esos soplitos significan que hay estenosis, y eso es un hallazgo bien interesante, y el hallazgo de la arteriografía anormal. Los reactantes de fase aguda van a estar elevados, tanto BCG y PCR, pero ojo que el BCG puede estar normal en el 30% de los pacientes o en aquellos pacientes que ya están en remisión, un 40% pueden presentar todavía reactantes de fase aguda elevados. Por eso es que es difícil poder a veces controlar al paciente solamente evaluando los reactantes de fase aguda, porque igual estando normales el paciente podría estar activo. Y las imágenes, como hemos dicho, la angiografía es el gol estándar, porque la angiografía, ¿qué te va a mostrar? La angiografía es como las arterias por contraste y te va a decir dónde está cerrado, pero no te va a decir, ojo, si esa estenosis, ese cierre, es un cuadro agudo o es crónico. Eso no te va a decir, porque lo único que te va a decir es que está cerrado. Entonces ahí entra a tallar dos exámenes. Las imágenes por resonancia magnética, que son las angiografías por resonancia, o el PET-CT. Obviamente los dos no son, digamos, tan disponibles. El PET-CT peor todavía, porque el PET-CT solo hay en el Hospital Almenara y en el Hospital Rebagliati,
y amerita el PET-CT una persona que tenga muy buen entrenamiento en la lectura de estas lesiones. ¿Por qué? Porque en algunos casos las grandes vasos como la aorta pueden pintar con el trazador sin necesariamente indicar que esté inflamada. Entonces tiene que haber una buena interpretación de imágenes. Acá vemos, por ejemplo, en estas flechitas, acá vemos una estenosis muy notoria y acá prácticamente la arteria está desaparecida, no la encuentran. Acá también vemos, por ejemplo, en estos casos, la subclavia prácticamente es filiforme a diferencia de este lado y vemos acá también una alteración de las carótidas que están muy ya prácticamente filiformes, están totalmente desaparecidas. Esta es una imagen interesante, esta es una imagen de angioresonancia. Como les dije, la angiografía convencional lo único que te muestra es la estenosis, pero no te dice si la estenosis es por un compromiso activo o porque es algo crónico. En cambio, la resonancia, vamos, esto que justamente ve la flechita. ¿Qué está viendo la flecha? La flecha está viendo que la aorta, su pared está algo blanquita. Alrededor, si notan, está algo blanquita esa pared, significa que hay edema. Entonces nos significa que sí está inflamada. Entonces esta resonancia es posterior al tratamiento. Miren, ya no muestra ese halo, ¿no? Ese engrosamiento ni el halo blanquecino alrededor. Entonces significa que hay una buena respuesta al tratamiento. Entonces, por eso es importantísimo. Esto no nos mostraría una angiografía, porque angiografía lo único que te mostrará es que está cerrado o no, o hay estenosis o no. Y acá está un PET-CT bonito, se ve excelente este PET-CT, en el cual vemos cómo pinta alrededor tanto de la aorta torácica como del callado de la aorta. Entonces, esto hay que interpretarlo con cuidado, eso no lo interpretamos nosotros, lo interpreta el radiólogo, pero tiene que ser un radiólogo bastante entrenado en lecturas de PET-CT. Desventajas, pues que el PET-CT no lo tenemos, como les digo, en todos lados, es caro de hacer y necesita cierta preparación para el paciente, no solo para el paciente la preparación, sino también para el médico que va a leer el documento. Y el manejo es muy parecido a la arteritis celular gigantes, corticoides a dosis altas, se pueden adicionar alrededores de corticoide, algunas veces podemos usar biológicos cuando falla la enfermedad, y hay que tener mucho cuidado con las complicaciones como la hipertensión secundaria al compromiso de las arterias renales o las cirugías como las angioplastías, ¿no? Por ejemplo, si está totalmente cerrada la carótida, pues ese paciente probablemente va a tener problemas de visión, con pérdida de la visión o strokes. Entonces, de repente, una angioplastía, algún bypass va a ayudar a que esto no suceda. Y los recambios valvulares también, ¿por qué? Porque recuerden que la aorta también se puede dilatar en ciertas zonas y esto va a llevar a insuficiencia aórtica y esto pues a recambio valvular. El otro es la poliarteritis nodosa. A ver, acá hay unas preguntas. A ver, déjenme ver unas preguntas un ratito. Ya, ahorita ahorita te paso la voz un ratito. Dice Jimena, doctor, aparte de esta vasculitis, ¿qué otras enfermedades se relacionan a la angina abdominal? Muy bien, la panarteritis nodosa es una. Recuerden que la panarteritis nodosa, su compromiso básicamente es vaso mediano, pero puede haber también compromiso de las arterias pues, mesentéricas o celíacas, que suelen ser más pequeñas. Entonces, en estos casos también puede haber estos compromisos. ¿En qué otros compromisos puede haber? Por ejemplo, ya cosas, digamos, fuera de las vasculitis, que puede ser, por ejemplo, que haya una ateromatosis, ¿no? En un paciente que tiene, pues, un riesgo cardiovascular elevado, en pacientes, por ejemplo, que están haciendo aneurismas de aorta, en pacientes que están haciendo disección de aorta, entonces estos pacientes también pueden tener esta sintomatología. La otra pregunta de Yair es, doctor, ¿cómo se diferencia de las células gigantes? Ya, muy bien, muy buena pregunta. La respuesta está en los criterios. Recuerda que la arteritis celular gigante se da en pacientes a partir de 50 años hacia adelante. En cambio, la arteritis de Takayasu se da en pacientes menores de 40 años. Lo que te dice el criterio es que los síntomas hayan empezado antes de los 40. No que el paciente tenga menos de 40 años, porque el paciente puede tener 42 años en el momento del diagnóstico, pero tú le preguntas desde cuándo está con los síntomas. Mientras tú vas haciendo tu historia, te das cuenta que la paciente empezó a los 35 años con pérdida de visión, con claudicación de miembros inferiores. Entonces, el cuadro estaba antes de los 40 años y ese es el criterio, que el inicio de los síntomas
sea menor a los 40 años de edad. Entonces, esa básicamente va a ser tu diferencia. Y la otra, básicamente, pues que las células gigantes pues tienen un compromiso básicamente craneal, a diferencia de la Takayasu, que suele ser más un compromiso más de las grandes vasos, como la subclavia, que hemos visto que es la arteria que más se afecta. Pero básicamente la diferencia va a ser con las edades, ¿no? Por ahí creo que Yair, ¿querías preguntar algo? ¿O ya te respondí? Sí, doctor, sí, buenas tardes, disculpe. Sí, le quería hacer una Hola. consulta sobre, más que nada, sobre la arteritis de células gigantes en cuanto al Ya. compromiso de los vasos periféricos. Pero o sea, ya me había respondido, Ah, ya, pero si ya, fuese, ok, gracias. dime, dime. ¿Ya te respondí? No, doctor, sí, doctor, Ah, ya, me acaba de responder, gracias. ya, excelente. Entonces, si ya está claro, no hay problema. Entonces, ahora vamos a pasar a la de vaso mediano, que es la poliarteritis nodosa. Algunos le dicen panarteritis nodosa, no se dan problema con eso. Bueno, la incidencia es más rara todavía que las otras, de 2 a 4 por millón. En Alaska suele haber 77 por millón. ¿Por qué? Porque la arteritis, la arteritis nodosa suele ser una enfermedad que se asociaba mucho a la infección por hepatitis B. Entonces, como en esa zona hubo una endemia de hepatitis B, hubo una gran cantidad de pacientes que se empezó a presentar la enfermedad. Sin embargo, como conocemos, ya la vacunación por hepatitis B a nivel mundial es alta, por lo tanto, los casos de panarteritis nodosa asociadas a hepatitis B es muy pocas, son menos del 10%, y suele verse más en áreas donde, pues, digamos, hay endemia de la hepatitis, pero se ven más los casos primarios de panarteritis nodosa. Se afecta igual a hombres y mujeres, puede afectar a niños y adultos y se da entre los 40 a 60 años. Les comento un caso que tenemos ahorita en el hospital, que es un caso pero recontra bacán, bien bacán. Un niño de 5 años que ingresa a la emergencia por fiebre de origen desconocido de 2 meses, con livedo racemosa en miembros inferiores y hace una convulsión. Vemos la tomografía, pues solamente hay una lesión que según el neurólogo es una lesión de sustancia blanca y sospecha que es una enfermedad con una encefalomielitis difusa por post-COVID. Le da inmunoglobulinas, el paciente sale del cuadro de convulsivo, está despierto, pero persiste con el livedo, persiste con la fiebre, está hipertenso en la tomografía, tiene un riñón hipoplásico, tiene un riñón derecho muy grande y tenía la livedo. Entonces, en este caso, la sospecha es poliarteritis nodosa, pero por los síntomas que presenta el paciente y el cuadro cerebral, hay un subtipo en los niños que se llama déficit de ADA2. Ustedes han escuchado el ADA, cuando han visto sus casos clínicos de ADA, dicen para buscar tuberculosis, la adenosina de aminasa. Hay una enfermedad que se llama déficit de la subunidad ADA2, y esta enfermedad es muy parecida a la poliarteritis nodosa, pero se ve en niños y también en adultos. Y este cuadro es muy complicado porque no se maneja como la poliarteritis nodosa común, se maneja con anti-TNF. Hoy día, lamentablemente, ese niño está muy mal, ha tenido aneurismas en el riñón y esos aneurismas se han roto. El niño ha estado, pero grave, ya lo han tenido que embolizar, esperemos que vaya bien, pero son casitos muy sugerente de poliarteritis nodosa, pero este es un subtipo llamado deficiencia de ADO. Si hay por ahí alguien que le gusta la reumatología, por ahí, búsquelo, es deficiencia de ADO, así se llama esa enfermedad. Un caso muy curioso, que hubiese sido bonito que ustedes lo vean presencialmente particularmente. Si ustedes gustan, les puedo mandar fotos de las lesiones cutáneas, que es una livedo racemosa, no un livedo reticularis, y por ahí también le podemos enviar las fotos de las tomografías y la evolución del niño. Ojalá que todo salga bien para poder publicar el caso, que es un caso muy raro y no se ha publicado antes acá en el Perú. Pero ténganlo en cuenta siempre en pacientes con poliarteritis nodosa, en pacientes. Las precipitantes de la poliarteritis nodosa pueden ser las infecciones por hepatitis B, como ya les dije, actualmente no se ve tanto por ya la vacunación. Hepatitis C, puede haber otros virus asociados, miren, el parvovirus B19 e inclusive el VIH. Y hay un cierto tipo de leucemia que se asocia a esta enfermedad, que es la leucemia de células peludas.
El cuadro clínico afecta cualquier órgano excepto el pulmón. Esto es importante. Que la enfermedad es de vaso mediano, perdón, es vaso mediano. Entonces, el vaso mediano no es el capilar. Y cuando tú afectas el pulmón, afectas los capilares, la capilaritis. Entonces, no vas a encontrar hemorragia alveolar en un paciente con una panarteritis nodosa, ni vas a encontrar EPIT, porque es una paciente con compromiso de vaso mediano. Pero ojo, siempre recuerden esto. La panarteritis nodosa es una vasculitis de vaso mediano, pero la definición dice que es predominantemente de vaso mediano. ¿Por qué? Porque puede tener púrpura palpable el paciente con panarteritis nodosa y la púrpura palpable es de vaso pequeño. Entonces, pero predomina en la afectación el vaso mediano. Y al revés, los pacientes con vasculitis ANCA son pacientes con predominio del compromiso de vasos pequeños, pero por ahí podría haber un vaso mediano, por ejemplo, que haga necrosis de los dedos. Entonces, ahí también podría haber, pero los síntomas en general, cuando evaluamos al paciente por completo, son de vaso pequeño. Entonces, por eso es que en el caso del pulmón, como ustedes van a revisar la bibliografía, va a decir, el pulmón no se afecta en los pacientes, pero por ahí podría haber un caso que por ahí se ha reportado que pues hay un EPID asociado a panarteritis nodosa, por ahí una hemorragia alveolar, pero no es lo común. Entonces, cuando ustedes les pregunten cuál podría dar hemorragia alveolar, el menos probable, el que casi no van a presentar eso, es la panarteritis nodosa. Eso ténganlo bastante claro. Síntomas generales, como todas las vasculitis sistémicas primarias, pues la fiebre, que es característica, malestar general, baja de peso. En la piel y articulaciones que puede haber libedo, nódulos, úlceras, pero mayormente en miembros inferiores. Puede haber púrpura, ya ven, como les dije, puede haber púrpura. Isquemia digital, puede haber artralgias, ¿no? Artritis no es muy común. El compromiso neurológico periférico es el más común, hasta en el 75% de pacientes, y la característica principal es la mononeuritis múltiple, ¿no? Y el sistema nervioso central se puede afectar, sí, y puede dar encefalopatía, SB, hemorragias, ¿no? En el compromiso gastrointestinal, aproximadamente 50% de pacientes lo pueden tener, va a haber angina intestinal que acabamos de hablar, y algo importante, puede haber compromiso de vesícula y apéndice. La panarteritis nodosa es una enfermedad que puede ser general, sistémica, con varios compromisos orgánicos, pero también puede ser una enfermedad con un compromiso aislado. Por ejemplo, podemos tener pancutánea. ¿Qué significa eso? Panarteritis nodosa cutánea. ¿Qué pasó? El paciente tuvo, por ejemplo, una púrpura, le hacen la biopsia sale sugerente de panarteritis nodosa por hizo de vaso mediano, pero cuando tú le estudias no tiene ningún otro síntoma. Esa es una pancutánea. Y por ejemplo, hay casos que hemos visto en el cual el paciente viene por una policitis aguda, le hacen ecografía, le hacen todo, no tiene cálculo, no tiene nada, ya le dicen, bueno, hay que operarlo. Lo operan y cuando pasan la biopsia, la vesícula para biopsia, ahí el médico patólogo dice, oye, pero acá hay un compromiso de la arteria, era una vasculitis, y era una vasculitis de vaso mediano. O sea, o hizo una PAN en la vesícula, o hizo una PAN en el apéndice, o hizo una PAN en el testículo, o hizo una PAN en el ovario. Entonces puede haber panarteritis nodosa focalizada en ciertos órganos, pero lo más común que se ve es panarteritis cutánea, o sea que solo se muestre en la piel. Y cuando hay hemorragia gastrointestinal, pues pucha, el paciente ahí casi ni la va a dar porque es severa, suele haber mucho sangrado y pues puede ser muchas veces fatal. Compromiso renal puede haber en el 40% de pacientes, pero ojo, recordemos, la glomerulonefritis se da en pacientes con compromiso de vaso pequeño. En este caso hay compromiso de las arterias interlobares que son las de vaso mediano. Por lo tanto, lo único como manifestación asociada es hipertensión arterial o puede haber una RC, pero no hay síntomas de glomerulonefritis o hallazgos sugerentes de glomerulonefritis como proteinuria o microhematuria. Entonces, en un paciente que tú sospechas microhematuria o proteinuria
y estás pensando que es panarteritis nodosa, piensa otra cosa. Eso no es panarteritis nodosa. Ahora, puede haber, claro, porque hemos dicho que es predominantemente vaso mediano, pero puede haber vaso pequeño. Pero si tú encuentras vaso pequeño, anda buscando mejor otras causas y descártalas. Una vez que las descartes, ya puedes decir, bueno, si es una panarteritis nodosa, que por ahí pues está haciendo un poco de glomerulonefritis. Compromiso cardíaco, por supuesto, porque compromete las arterias coronarias, que son vaso mediano. Puede haber infarto de miocardio, puede haber ICC, taquicardia, y puede haber en algunos casos necrosis parcheada en el miocardio, y esto se ha visto más en necropsias. Otros ojos puede haber vasculitis retinal, y acá lo que le comentaba, las PAN localizadas, que pueden ser cutáneas, que es la más común, pero puede haber compromiso testicular en el orquitis, puede haber en el uréter, puede haber en el ovario, puede haber en la vesícula, puede haber varios otros. Un momentito, muchachos. Listo. Ahora, la PAN, como hemos dicho, se puede relacionar a hepatitis B, pero ya no son muchos los pacientes, pero vale la pena tocarlo, ¿no? Se da en menos de 40 años, se asocia mucho a hipertensión arterial maligna, puede haber infartos renales y algo característico es el compromiso genital con orquiepididimitis. Ojo, si bien como ven ahí los síntomas son severos, pero tiene buen pronóstico. Aquí tenemos los criterios de clasificación que son del año 90, que hasta ahora se utilizan. Tiene que haber 3 de 10 criterios y vemos que hay síntomas generales como pérdida de peso, libido reticularis, dolor testicular, mialgias, etcétera, etcétera. Entonces, si tú cumples 3 de estos, puedes ustedes clasificar a su paciente con una poliarteritis o panarteritis nodosa. Pero en el 2007, en el grupo europeo hizo un algoritmo en el cual tú vas a ir descartando otras enfermedades como las vasculitis ANCA, y si después de eso descartas una de ellas, puedes ustedes clasificar a su paciente como una panartritis nodosa. Y si no la puedes clasificar, queda como inclasificable. Pero se suele usar más los criterios del año 90. En laboratorio, pues reactantes de fase aguda elevados, puede haber anemia por trastornos crónicos, como lo vemos en Takayasu, como lo vemos en artritis de células gigantes, trombocitosis al igual que las que acabo de nombrar. No existen autoanticuerpos, o sea, no hay un marcador que nos diga que es panartritis nodosa. Complemento podría estar bajo el C3 o el C4, siempre y cuando hay infección por hepatitis B, si no, suele ser normal. Y ojo, el ANCA es negativo, no hay ANCA. No hay una poliarteritis nodosa con ANCA, eso no existe. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta eso. Biopsia es lo que está descrito en los criterios y otros, pues, si tú piensas que el paciente tiene un compromiso neurológico periférico, pues pídele una electromiografía para que te diga qué compromiso es, si es polineuro, si es mononeuritis múltiple, si es una mononeuritis aislada, etc. Acá vemos la angiografía, miren qué bonita angiografía. Vemos acá las arterias interlobares y esas flechitas nos están señalando microaneurismas. Entonces, ¿qué hay que tener cuidado? Si ustedes están pensando que el paciente tiene una poliarteritis o panarteritis nodosa y hay un compromiso renal, no lo biopsien hasta que no le hagan una angiografía. ¿Por qué? Porque si lo biopsian y por casualidad esa aguja le da a uno de los aneurismas, se va a desangrar el paciente y en el mejor de los casos va a perder el riñón y en el peor de los casos se va a morir. Entonces, cuando tienen una panarteritis nodosa, primero hagan la angiografía y descarten que no tenga microaneurisma. Y si los tiene, mejor no hacer biopsia renal. El manejo muy parecido a las otras vasculitis, corticoides a dosis altas, pulsos de metilprednisolona en compromisos severos y la duración del tratamiento 12 meses. Se prefiere la ciclofosfamida oral a dosis de 2 miligramos por kilo, duración de 1 año, y hay que tener mucho cuidado con la toxicidad porque la ciclo oral suele dar mucha leucopenia. La ciclofosfamida endovenosa se da en casos refractarios o compromiso de órganos mayores como sistema nervioso central, perforación gastrointestinal, y darle dosis de 0,6 gramos por metro cuadrado, y si falla, la ventaja es que podemos
intentar con ciclo oral. Y el mantenimiento con azatioprina. Y en el caso de la plasmaféresis no es necesaria en los pacientes con PAN que no son asociados a virus hepatitis B, y si es refractaria la enfermedad podemos planear usar la plasmaféresis. En la PAN con virus hepatitis B se contraindica la ciclofosfamida, claro, porque cuando tenemos una PAN con hepatitis B, la hepatitis está activa. Y si le damos ciclofosfamida, que es un inmunosupresor, pues podemos llevar a mayor activación de la hepatitis y por lo tanto a falla hepática. Por lo tanto, el tratamiento es con plasmaféresis, con corticoides y con antivirales. Y si tenemos una PAN cutánea, es decir, que la PAN solamente en la piel, pues el tratamiento puede ser con colchicina, con Daxona o con corticoides tópicos, es decir, no tratamiento sistémico. Y para terminar, ya la vasculitis asociada a Zanca, que ya hemos revisado, la han revisado en la mañana, lo van a revisar seguramente en otras oportunidades, pero solamente para tocar algo. Ya conocida la vasculitis Zanca, recordemos, lo que tienen en común las tres es la vasculitis necrotizante. Sin embargo, la GPA es una inflamación granulomatosa que afecta principalmente el tracto respiratorio. Mientras que la granulomatosis eosinofílica también es granulomatosa, pero rica en eosinófilos, también con compromiso del tracto respiratorio, pero se asocia a eosinofilia y a asma. Y dirán, ¿y cuál es digamos, la característica particular de la polangitis microscópica? Pues es necrotizante como las tres, pero ella sí tiene más comúnmente compromiso renal como glomerulonefritis y también frecuentemente más ocurre la capilaritis pulmonar, es decir, la hemorragia alveolar. Y si tenemos las dos cosas, pues tenemos un síndrome pulmón-riñón o síndrome renopulmonar. Entonces, el renopulmonar es más común en la poliangiitis microscópica. ¿Se puede ver en la granulomatosis con poliangiitis? Por supuesto. ¿Se puede ver en la granulomatosis eosinofílica? Por supuesto, pero es más común en la poliangiitis microscópica. Como hemos dicho acá, pues PAN es conocida como poliangiitis microscópica, GPA es la ex Wegener y EGPA es la ex Church-Strauss. La prevalencia, como vemos acá, es de 46 a 184 por millón, pero esta incidencia puede variar según digamos, las áreas geográficas. Por ejemplo, en pacientes asiáticos como japoneses, chinos o coreanos, suele ser más común la poliangiitis microscópica. Sin embargo, en pacientes como europeos o pacientes en América del Norte como Estados Unidos o México, suele ser más común una tendencia a tener mucho más casos de granulomatosis con poliangiitis. En Latinoamérica, por ejemplo, nosotros suele ser más común la poliangiitis microscópica y eso lo vamos a ver a continuación. Suele ser, dicen, más en varones que en mujeres, pero en aproximadamente 60 años de edad. Este es un estudio que hemos hecho nosotros en el hospital. Ese estudio lo junto con los demás colegas de mi servicio y en este caso quisimos ver cómo es el comportamiento de las vasculitis ANCA básicamente en el hospital, que es un reflejo de la población peruana. Y hicimos un seguimiento de 28 años. ¿Y qué encontramos? 212 pacientes y como pueden ver, predominó el sexo femenino. O sea, es más común las mujeres. ¿Y qué diagnóstico fue el más común? La poliangiitis microscópica con el 74% de pacientes, seguido por la granulomatosis con poliangiitis y después al último con la EGPA. Miren, en 28 años solo 5 casos de granulomatosis eosinofílica. Entonces vemos que acá en nuestra población es más poliangiitis microscópica y se parece mucho a lo que está reportado en Colombia, lo que está reportado en Chile, en Argentina también. En Brasil no tanto, porque en Brasil hemos dicho que predominan más las de vaso grande, pero entre las ANCA que ellos reportan, más comúnmente ven la granulomatosis con poliangiitis. Cuadro clínico, pues, es muy importante que la diferencia entre las tres, como hemos dicho, las granulomatosis eosinofílicas tienen el compromiso granulomatoso asociado, por eso es que ellas tienen más compromiso ENT, como pues ocasión septal, deformidad en silla de montar, pueden tener pseudotumor orbitario, pueden tener nódulos o cavitaciones, ¿no? Básicamente. En cambio, los pacientes con
con la granulomatosis eosinofílica suelen tener más compromiso cardíaco y suele ser la principal causa de mortalidad en estos pacientes. En compromiso ENT suele haber más pólipos, puede haber rinitis alérgica y en pulmón pues hay más comúnmente compromiso asmático. Mientras que, como ya dijimos, en la polengitis microscópica suele haber más compromiso glomerulonefritis y suele haber en pulmón más riesgo de hemorragia alveolar. En cuanto a el estatus del ANCA, vemos que en la granulomatosis con polengitis suele ser más PR3 que MPO, en polengitis microscópica más MPO que PR3 y en CHURT puede ser más MPO. PR3 extremadamente raro o prácticamente nulo. En piel, pues tenemos pues presentaciones de púrpura, puede haber vesículas, úlceras, isquemia, y en la granulomatosis con poliangeitis o la granulomatosis eosinofílica puede haber nódulos. En las articulaciones suele haber más artralgias que artritis. La artritis no es muy común, suele haber más artralgias. Es muy raro ver artritis en un paciente con vasculitis. Puede ser oligoarticular. En lo que es ENT, pues la ENT hemos dicho que predomina en GPA, puede haber dolor nasal, rinitis, epistaxis, hipoacusia, que es un síntoma bastante común en estos pacientes, y cuando hay compromiso de tráquea o bronquiolo puede haber tos, estridor, ronquera o disnea. Y cuando se compromete el septo nasal suele haber erosiones sectales y esto lleva a una nariz en silla de montar, como vemos en este gráfico. En los pacientes con granulomatosis eosinofílica puede haber rinitis alérgica, puede haber pólipos y también compromiso auditivo con hipoacusia neurosensorial. Como ven acá, por ejemplo, vemos acá una nariz sencilla de montar muy notoria, en este mismo paso una desviación del septo, ¿no? El septo debe ser así y este está así. Eso es por la destrucción del septo nasal por el compromiso granulomatoso. Acá, por ejemplo, ¿qué podemos ver? Vemos este seno paranasal que está con la mucosa engrosada. Vemos que hay una total destrucción del septo nasal, una total destrucción de los cornetes, y comparando ambos globos oculares, vemos que acá hay una imagen que puede estar sugiriendo un tumor pseudoorbitario. Y en esta otra imagen vamos a ver una alteración a nivel de la laringe, en la cual está totalmente irregular y hay un tejido que está edematoso, llevando a una estenosis subglótica. Y acá, por ejemplo, ¿qué puedes ver? A ver, Gabriela Isabel Flavia Castillo. Gabriela. No está Gabriela. Entonces le preguntamos a Yossi Anel Esther Chávez. Tampoco contesta. Juan Evangelista Kika. Juan Evangelista. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes decir de esta tomografía? ¿Cavitaciones, doctor? No hay cavitaciones. ¿Algo que notes ahí? ¿Alguien que quiera participar? ¿Que le quiera ayudar a Juan? ¿Alguien que quiera dar una opinión? A ver, Alicia de los Milagros. A ver, Jimena nos dice, estenosis del bronquio. Exactamente. Este bronquio, que es el bronquio derecho, está con buen calibre, pero si ustedes notan, el otro bronquio en su inicio de la carina ya está estenosado y todavía la estenosis continúa. Entonces hay una estenosis bronquial izquierda. Y si nosotros vemos acá, este bronquio está totalmente, digamos, la luz completamente libre, mientras que en esta prácticamente está cerrada. Entonces acá tenemos una estenosis subglótica prácticamente, perdón, una estenosis bronquial prácticamente del 100%.
En ojos, pues puede haber escleritis, la cual puede llevar a un cuadro más severo como escleritis necrotizante, puede haber epiescleritis, conjuntivitis y el pseudotumor orbitario que se suele ver en los pacientes con granulomatosis con polengitis hasta en un 10 a 15% de pacientes. Es retrovulvar y los síntomas son proctosis, diplopía y pérdida visual. El gastrointestinal es raro, como vieron en el caso del día sábado, habían úlceras colónicas, vieron que había úlceras gastrointestinales, entonces la presencia de eso puede ser por la vasculitis, por supuesto, nadie dice que no, pero hay que tener cuidado porque puede ser por otro tipo de manifestaciones, entre ellas las infecciosas. Entonces, cuando vean eso, puede ser por vasculitis, sí, pero como es un compromiso muy raro, hay que descartar otras causas antes de. A ver, acá qué podemos ver. Acá claramente se ve un tumor, un pseudotumor retroorbitario, acá vemos una escleritis necrotizante, acá vemos escleritis en este ojito y algo de proctosis de ese mismo ojo. En pulmones tenemos la enfermedad intersticial difusa. En la granulomatosis con polengitis puede haber nódulos que hemos visto bilaterales, pueden ser cavitarios y múltiples, puede haber infiltrados y puede haber hemorragia alveolar difusa. La hemorragia alveolar difusa, ya hemos dicho, puede haber en cualquiera de las tres de vasculitis ANCA, pero más comúnmente es en la polengitis microscópica. Y en la granulomatosis eosinofílica, pues hay enfermedad obstructiva relacionada al asma que los pacientes presentan, y esta asma suele ser crónica dependiente de corticoides. Acá claramente, bueno, pregunto a nadie porque acá claramente hay un nódulo, pues si tampoco no están participando, entonces creo que mejor avanzo. Y acá vemos otras cosas, vemos un nódulo en esta parte superior y acá también vemos un nódulo, pero que si se dan cuenta en el centro está con tendencia a cavitar. Acá vemos una gran cavitación, es notoria. Y acá algo interesante es que vemos enfermedad pulmonar intersticial. A ver, Jennifer Angie Altamirano. Jennifer, Sí, doctor. hola Jennifer, cuando ustedes han visto durante todo su curso en este mes, han podido ver las enfermedades pulmonares intersticiales asociadas a muchas enfermedades, como la esclerosis sistémica, artritis reumatoide, miopatías inflamatorias. Teníamos dos grupos principales, la neumonía intersticial usual y la neumonía intersticial no específica. ¿Qué piensas que puede hacer esta tomografía? ¿Cuál de esas dos? Es la neumonía intersticial. Usual o no específica. La usual. Usual. ¿Por qué? Bueno, sí, porque, bueno, estudio todo el parénquima pulmonar. Pero ¿cuál es la característica de la neumonía Mm, intersticial usual? Está bien tu respuesta, pero quiero que la sustentes. ¿Alguien que quiera ayudarle? ¿Alguien que quiera ayudarle? Por el panal de abeja. Exactamente, Jimena. ¿Por qué? Porque recordemos que la neumonía intersticial usual es panalización. Muy bien, Jimena, muy bien, Wilson. Entonces, ahí, si no están acá, tenemos estos pequeños microquistes que están en hileras en la parte basal. Esos son, ya está tendiendo a panalizar. Acá, en cambio, los pacientes que tienen la neumonía intersticial no específica o NINE se asocian a vidrio esmerilado o vidrio deslustrado, que es alveolitis, y eso sí se puede tratar. Cambio en esta foto que tenemos, pues tendencia a panalización, tenemos tractos fibrosos. Esto no es un nódulo, esto es ya de la imagen del corte de la tomografía que ya está mostrando parte del hígado. Entonces, es un paciente con una enfermedad intersticial pulmonar, patrón no neumonía intersticial usual, o sea, un NIU. La hemorragia alveolar difusa es un cuadro de condición que amenaza la vida, que puede ser de diferentes patologías, entre ellas la vasculitis ANCA, y es una emergencia porque necesitamos un rápido diagnóstico y tratamiento agresivo.
Y el origen es la microvasculatura, es la capilaritis pulmonar. Miren, estas son unas tomografías. Justo en la mañana habíamos visto con mi grupo el caso de esta paciente, que era una paciente que tenía unas tomografías normales en mayo y en julio viene con estas tomografías. Miren, totalmente panal de abeja en ambos campos pulmonares. Miren cómo pasó, en 10 días llegó bien y ahora se puso así. Llegó con cánula binasal y acá ya estaba intubada. El daño era extenso. Ella, en el cuadro, por por más que le pusieron la ventilación mecánica, no mejoraba y lamentablemente tuvo que colocar algo que a mí me marcó mucho, que fue no encarnizamiento terapéutico y le quitaron la ventilación mecánica y falleció. Porque ya no se podía hacer nada, el pulmón estaba totalmente dañado. Así le pongan la ventilación mecánica a parámetros altos, nunca iba a mejorar. Entonces, esta paciente de 36 años falleció por una hemorragia alveolar. Por eso es la importancia de la detección de la enfermedad. ¿Cómo la detectamos? De la siguiente manera. El cuadro clínico es hemoptisis más infiltrados alveolares bilaterales más caída de hemoglobina. No necesariamente anemia, sino caída, porque si yo tengo la hemoglobina en 15 y ahora estoy en 12 y tengo infiltrados alveolares bilaterales y tengo hemoptisis, pues eso es una hemorragia alveolar, sin necesidad de tener anemia. Pero importante, al igual que el caso de la paciente que les comenté, hasta un tercio de pacientes no va a tener hemoptisis. Entonces, no necesariamente tiene que estar esta para que ustedes diagnostiquen una hemorragia alveolar. Si no la tiene, no es problema. Pero hay pacientes que hacen hemoptisis, pero también ya unas hemoptisis severas. En una de mis visitas hace como un poco más de un mes, una joven de 15 años con lupus debut empezó a desaturar, me llamó el residente y la paciente estaba con una hemoptisis, pero totalmente franca, que tuvimos que llamar a la UCI para que le intube ahí mismo en cama. Para su suerte salió bien, la pulsamos, le hicimos plasmaféresis, ya la paciente se fue de alta hace 2 días. Entonces, eso es importante, la detección y la sospecha para dar un tratamiento oportuno, para que el cuadro mejore y mejore el pronóstico. Y hay que tener en cuenta que puede ser el debut de la enfermedad. En las imágenes, como hemos visto en las radiografías, pues hay compromiso alveolar focal, parchado difuso, y la tomografía de tórax nos da imágenes mucho más adecuadas. Y la broncofibroscopía es importante porque nos ayuda a documentar, o sea, a una hemorragia alveolar difusa, pero no solo eso, sino que como también puede ser una infección la que tenga el paciente o que sea una infección sobreagregada, nos ayuda a tener cultivos y poder descartarla. El otro compromiso es el riñón, uno de los compromisos más severos es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Como hemos dicho, el compromiso renal es más común en poliangitis microscópica, aunque los otros compromisos también pueden haber. ¿Y cuál es la definición de la glomerulonefritis rápidamente progresiva? Lo que está acá. Es definida como un síndrome con inicio insidioso o abrupto de hematuria, proteinuria, anemia y falla renal aguda progresiva rápidamente, ¿no? Y los hallazgos en la microscopía de luz, o sea, el microscopio es la biopsia sugerente de lesiones crescénticas. En resumen, ¿cómo se denomina una glomerulonefritis rápidamente progresiva? Pérdida rápida de la función renal, una caída de más del 50% de la función renal en menos de 3 meses, con hallazgos histológicos sugerentes de lesiones crescénticas en más del 50% de los glomérulos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que tenía un basal de creatinina en 0.6 y que hace un mes y medio empezó a tener malestar general, pérdida de peso, púrpura palpable, edema de miembros inferiores y la creatinina ahora está en 8, pues esa caída tan rápida de la función renal, pues es una rápidamente progresiva. Si hacen la biopsia y encuentran estas crecientes, pues tiene su diagnóstico de una glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Por qué es la importancia de esta? Porque muchos de estos pacientes que llegan a glomerulonefritis rápidamente progresiva pueden quedar en diálisis. Por eso es importante darle un tratamiento rápido, oportuno, adecuado,
para que no quede en diálisis y pueda tener su función renal recuperada. En neurológico puede haber mononeuritis múltiple, pero más es en la granulomatosis eosinofílica, haber polineuropatía, y en el sistema nervioso podemos tener la paquimeningitis, ¿no? Que es uno de los síntomas o hallazgos granulomatosos importantes, ¿no? En corazón, falla cardíaca, pero básicamente en granulomatosis eosinofílica. Y ya estamos terminando. Para diagnóstico hay que tener en cuenta algo. Por ejemplo, miren, en estos pacientes con GPA, 323 fueron P3, 25 MPO, entonces un 96% de pacientes tuvieron ANCA. ¿Qué nos dice esto? Que en los pacientes con granulomatosis con poliangitis no todos van a tener ANCA, pero hasta un 96% en ese estudio lo tuvieron, 4% son negativos, pero la gran mayoría son PR3. En el caso del MPA, vamos, 85 pacientes, 67 fueron MPO, 16 PR3 y al final 98% tuvieron ANCA. Es decir, un porcentaje también va a tener ANCA negativo, pero los MPA, o sea, las polangitis microscópicas suelen ser básicamente MPO. ¿Y qué pasa con la EGPA, con la granulomatosis eosinofílica? 23 fueron MPO, 0 PR3 y solamente el 64% tuvo un ANCA. O sea, ¿qué significa? Que los pacientes con granulomatosis eosinofílica tienen el mayor porcentaje de pacientes ANCA negativo y suelen ser la gran mayoría MPO, o sea, mieloperoxidasa. Esto no es importante, lo podemos ir pasando, que son las biopsias. Y la clasificación, esto sí quiero que lo tengan muy, muy claro. En el año 90 había criterios de clasificación para granulomatosis de Baker, que en ese tiempo se llamaba así, y la enfermedad de Chur-Strauss, pero no había para poliangitis microscópica. Si ustedes buscan, no van a encontrar porque no existía. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque en ese tiempo la poliangitis microscópica se consideraba dentro de la poliarteritis nodosa. En algunas bibliografías, inclusive, ustedes van a encontrar que la poliangitis microscópica la llamaban micropan. ¿Por qué? Porque tenía otras características muy diferentes a la poliarteritis nodosa. Por ejemplo, la poliangitis microscópica tenía glomerulonefritis, tenía hemorragia alveolar difusa, que no son características de una panarteritis nodosa. Entonces, ahí pues decían que era micropan. Sin embargo, en el año 94 esto cambió y ya la poliangitis microscópica salió de la panarteritis nodosa y se volvió una entidad propia y se asoció a las vasculitis ANCA con la Wegener y la Chur-Strauss. En el 2012, esas definiciones del 94 fueron, digamos, validadas y ya fueron, digamos, mejor establecidas y ya se definieron como le hemos visto al inicio de esta exposición. El algoritmo EMEA, el algoritmo que les dije que era europeo, pues sí usa, en este caso, a diferencia, por ejemplo, del año 90, en donde no usan ANCA, no dan importancia al ANCA, en este Hola, alguien que me diga si se escucha porque salió. Ah, ok. Dime, Paola, ¿se escucha bien o hay algún problema? Ok, excelente. En esta parte, el algoritmo EMEA ya le dan algo de importancia a los estatus de ANCA. Porque si se dan cuenta, por ejemplo, aquí ya importa si es PR3 o MPO, aquí también. ¿Por qué? Pero siguen nombrando como Wegener, como Chur-Strauss y poliangitis microscópica. Entonces, este algoritmo tienes que primero, el paciente que tú sospechas una vasculitis de pequeño vaso, descartar que no sea primero un Chur-Strauss,
Si descartas eso, descartar que no sea Wegener, y si descartas que es Wegener, descartas si es poliarteritis microscópica, y si descartas que es las tres, vas a ver si es una poliarteritis nodosa. Y si no, es como inclasificable. Pero lo importante de este algoritmo es que ya le dan una importancia a los ANCA. Sin embargo, ya en el 2017-2018, el grupo americano del ACR y el grupo europeo del EULAR hacen un esfuerzo conjunto y lanzan nuevos criterios de clasificación, pero ya con puntajes, tomando, por ejemplo, la granulomatosis con polyangiitis con 5 puntos hacia arriba, polyangiitis microscópica con 6 puntos hacia arriba y la granulomatosis eosinofílica con 5 puntos hacia arriba. Y acá sí le dan una importancia interesante al ANCA. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, en la granulomatosis con polyangiitis, le dan 5 puntos el hecho de tener ya solamente ANCA-C, o sea, el ANCA citoplasmático o el ANCA-PR3. Y entonces solamente el tener el anticuerpo ya te clasifica al paciente como una cultis ANCA. Lo mismo pasa con la polyangiitis microscópica, ya que el hecho de tener ANCA perinuclear o ANCA MPO ya te da 6 puntos, o sea, se clasifica. ¿Por qué esta diferencia? Porque se ha visto que los pacientes que son PR3 suelen ser en su gran mayoría, como hemos visto, granulomatosis con polyangiitis, y suelen ser pacientes diferentes al MPO, no solamente diferentes en la clínica, como hemos visto, el PR3 tiene más compromisos granulomatosos, mientras que la MPA solo tiene compromisos más vasculíticos como glomerulonefritis o la hemorragia alveolar difusa, sino también porque se ha visto que aquellos pacientes que son PR3 independiente del diagnóstico suelen ser aquellos pacientes que tienen más recaídas que los pacientes con MPO. Entonces, por eso es la importancia nueva clasificación. Sin embargo, como ven ahí, el nombre dice criterios preliminares, es decir, todavía no están publicados al 100%, todavía no se pueden usar para ensayos clínicos, pero ya están validados, tienen buena sensibilidad, buena especificidad y es probable que ya este año se lance la guía definitiva con estos criterios. En el tratamiento va a depender si es localizado, si es sistémico temprano, si es generalizado o severo. ¿Y de qué depende? Del compromiso. Localizado, si es de tracto respiratorio bajo o alto, sistémico temprano, con el compromiso de cualquier órgano, pero sin compromiso que amenace la vida o que amenace la función del órgano. Por ejemplo, podemos decir una escleritis del ojo. Generalizada, que haya compromiso renal pero con creatinina menor de 5.6 o enfermedad que amenace un órgano, por ejemplo, se me ocurre una hemorragia alveolar difusa leve. Y severa es aquella que hay compromiso renal, pero en este caso sí con la creatinina ya más alta, más de 5.6, o con órgano o con falla de órgano vital, por ejemplo, una hemorragia alveolar difusa que ingresó ventilación mecánica. Ahí va a cambiar el tratamiento. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Porque si es localizada, el tratamiento básicamente es con metotrexate y esteroides. Por ejemplo, que tenga un tumor pseudoorbitario o que tenga, por ejemplo, una sinusitis crónica. Con metotrexate y esteroides es suficiente. Sistémica temprana, por ejemplo, metotrexate, ciclofosfamida. Por ejemplo, que tenga una mononeuritis múltiple. Podemos tratarla con metotrexate, ciclofosfamida y esteroides. Si ya tiene compromiso renal, pero es con creatinina menos de 5.6, el tratamiento es con ciclofosfamida o rituximab asociado a esteroides, según los esquemas que ustedes vieron el sábado, que eran el esquema, por ejemplo, EUVAS, que, bueno, no es necesario que lo sepan, creo que es un esquema que es las 3 primeras dosis cada 2 semanas, después las siguientes 3 dosis cada 3 semanas. Y en el compromiso severo, es decir, que haya pues un compromiso renal con creatinina más de 5.6 o falla de órgano vital como una hemorragia alveolar difusa, etc., el tratamiento es igual al anterior ciclo con rituximab y esteroides, pero se le puede asociar el recambio plasmático terapéutico que es la plasmaféresis. Entonces, solamente ya para terminar, y esto lo voy a dejar para que participen, para ya no demorar mucho, el caso 1, por favor, a ver, Álvaro, Daniel Chaparro, léelo, y cuál sería tu diagnóstico, según ya todo lo revisado. Álvaro. Hola Álvaro, ¿qué tal? El caso 1, ¿qué te parece? ¿Es algo rápido, es algo simple? Quiero que me digas un diagnóstico rápido según lo que hemos revisado.
Álvaro, ¿alguien que quiera ayudar a Álvaro? ¿Alguien que quiera participar con el primer caso para ya terminar? A ver, Yair. Sí, doctor, bueno, es una paciente femenina de 42 años, cursa con una fiebre, bueno, malestar general, Ujú. serían los síntomas Ujú. constitucionales. Constitucionales. Ajá. Eh, sí, bueno, también nos dice que tiene el BCG-PCR, que son los reactantes de fase aguda que estarían elevados, Ujú. eh, y dice que tiene, bueno, el examen se encuentra enlazado un soplo abdominal y carotidio, en el cual sería, para vasos grandes, sería el compromiso de vasos grandes. Ya. Eh, Podría ser una, artritis de Takayasu. Sí, el diagnóstico final de esta paciente es una arteritis de Takayasu. Como dice su compañero, y como deben enfocar el caso, es como vimos el primer cuadro del inicio de la exposición. Ver qué síntomas tiene y que esos síntomas nos digan si es vaso pequeño o vaso grande. El hecho de tener un soplo abdominal y carotidio ya te está diciendo que es un vaso grande. Entonces ya por ahí tienes un término o un diagnóstico que hacer. Tiene lactante de fase aguda elevados, bien. Tiene fiebre, tiene síntomas generales. Entonces, sí, puede ser una de vaso grandes con síntomas generales. Pero dirán, pero doctor, ¿y el ANCA-MPO? Recuerden, el MPO, al igual que el factor reumatoide, puede aparecer en otras enfermedades sin necesariamente indicar que es una vasculitis ANCA. Acá está predominando el cuadro de los soplos. Entonces, esto probablemente nos sugiera que haya una vaso grande. Cuando se le hizo la arteriografía, había compromiso de aorta abdominal, había de subclavias, había compromiso carotidio severo y era una vasculitis, una arteritis de Takayasu. Muy bien. Caso 2, ¿alguien que quiera participar? Para terminar, Marco. Buenas tardes, doctor. Bueno, aquí mirando la Ya. edad del paciente, de que tiene 69 años Ujú. y también que presenta la cefalea occipital y temporal, y bueno, el compromiso que tiene, ¿no? La cirrosis metabólica, el compromiso de arterias de mediano calibre podría hacernos pensar en una arteritis de células gigantes, ese, esos síntomas. ¿Cuál? ¿El caso 2? El caso 2, sí. ¿Sí? Ujú. Ya, y la biopsia renal, y la diálisis, y la electromiografía, ¿eso te hace pensar que es una de vaso grande? Porque la cefalea es occipital, ¿ah? Y la cefalea es occipital y temporal, pero bueno, Sí, eso también me hizo y lo dudar. demás, Tenía un por compromiso ahí glomerular. han dicho, varios han dicho arteria gigante, que y lo demás fue otra cosa. A ver, alguien que quiera participar con el segundo caso, dicen arteritis célula gigante, alguien que quiera participar, a ver, Jimena, Jimena, hola Jimena, ¿qué te parece el caso 2? No te preocupes, pero ¿qué te parece el caso 2? No te preocupes, por el chat al menos dime tu respuesta.
A ver, ¿alguien que quiera participar? Se está pasando el tiempo y no podemos terminar si es que ustedes no participan. Ya, ¿te parece células gigantes, pero hay aumento de la creatinina? Por eso, ¿te parece células gigantes con aumento de creatinina? La biopsia. La biopsia dice que de mediano calibre. Claro, Luis Enrique Canchari, es una panarteritis nodosa, porque tiene síntomas generales, que son la fiebre, baja de peso, puede haber cefalea, malestar general, pero hay una creatinina que ha aumentado de 1,8 a 7, tiene acidosis metabólica, ingresó a hemodiálisis, y la biopsia mostró compromiso de grandes vasos, y aparte, tú dirías, pero puede ser una vasculitis ANCA, claro, pero la que es negativo, y el compromiso es de vaso grande y tiene una electromiografía con polineuropatía sensitivo-motora, exámenes de laboratorio con reacción de fase aguda alta, entonces lo más probable es que este es una panarteritis nodosa. Todos los casos que les presento son casos reales, son casos que hemos visto en el hospital, y esta es una panarteritis nodosa. Caso 3. ¿Alguien que quiera participar con caso 3? Rapidito. Caso 3. ¿Alguien que participe? Jimena. Dime, Jimena. Si no puedes usar tu audio, al menos por el chat. De células gigantes. Dime, Jimena, ¿cuál sería tu diagnóstico? Ya, ahí Por leí, la, arteritis de célula gigante. por la FMR A ver, y tú me dices, la Jimena, cefa- que sí, que parece de células gigantes, muy bien. Pero solamente arteritis de célula gigante o algo más. confi- ¿cómo es? Con PMR, polimialgia reumática. ese, FMR. Es Sí, sí, PMR, sí, no me confundí. FMR, PMR. Polimialgia reumática. En inglés es lo mismo, es polimialgia reumática. Es lo mismo en inglés, PMR. Lo van a encontrar en inglés o en español, polimialgia reumática. Entonces, el paciente tiene una arteritis celular gigante más polimialgia reumática. Les cuento, esa paciente cuando yo la vi totalmente despeinada. Me llamó la atención que esté despeinada. Yo le dije, señora, ¿por qué no se peina? Doctor, no me puedo ni peinar porque si me peino me duele la cabeza, me duele el cuero cabelludo. Eso al toque me hizo pensar. Le pregunté y era una arteritis celular gigante. Tenía todo, le dimos corticoides, le fue cañón. El dolor de cabeza se le fue, mejoró la polimialgia, la señora está pero contenta. Ya no la he visto hace tiempo ya porque la vi en otro hospital, pero estaba muy bien la señorita. Y el caso 4 para terminar, rapidito. De participar caso 4. Takayasu. ¿Están de acuerdo con Luis Enrique? ¿O hay alguien que quiere otra diagnóstico? Pierina Ponce dice Takayasu también. Yair nos dice rectángulos elevados. ¿Qué opinas, Yair? Entonces, ¿tú también estás de acuerdo con Luis y con Pierina, con esta Takayasu? Takayasu es con K, Kemi, no con C. Takayasu es con K, no es con C. Ya, muy bien. Es un Takayasu, muy cierto. ¿Por qué? Miren, es una paciente joven. Mira, con el antecedente que vino a consulta, o sea, a ella la refirieron para descarte de AR, así vino. A mí me han dicho que me descarten artritis reumatoide. Y cuando hablamos, le pregunté alguna enfermedad, me dijo, sí, hace 10 años yo fui al Instituto Nacional de Oftalmología porque había perdido la visión de un ojo derecho, pero no me encontraron nada y la visión la recuperé rápidamente. Y en el momento había artralgias de tipo inflamatorio, pero no había otra cosa. Además, había dolor en miembros inferiores al caminar y que calmaba con el reposo, o sea, tenía claudicación de miembros inferiores y no había otros síntomas. Se le encontró la reactante de fase aguda, el factor reumatoide alto, no había artritis y cuando se le hizo los pulsos había disminución de pulsos a nivel radial.
Se le hizo la arteriografía y salió positivo con unas estenosis a nivel de subclavias, había estenosis a nivel de la arteria abdominal infrarrenal y fue un Takayasu. Con corticoides, actualmente la paciente bastante estable. Entonces el diagnóstico fue un Takayasu. Entonces, como ven, lo principal acá es agrupar los síntomas por lo que predomina. Si predomina el vaso grande, el vaso pequeño, de acuerdo a los síntomas, y así hacer sus diagnósticos diferenciales. Muy bien, muchachos. Espero que les haya gustado la exposición. La vasculitis es un tema que a mí me gusta mucho. Espero que algunos de ustedes ya sean muy pronto reumatólogos. De repente nos vemos ahí en el hospital en algún momento. Y bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Cualquier duda, cualquier cosa, saben mi teléfono, saben mi correo si quieren alguna información adicional. Y estoy para ayudarlos. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho, muchachos. Hasta luego.